Agrisaguirre, Mungiako alkatea, un año más habéis traído a esta feria de Gustoco el pueblo, el mercado, la soca, todo por aquí. Efectivamente, esa es, al final Gustoco es una feria y nosotros en Mungia pues tenemos todos los viernes la feria de producto local e intentamos traer aquí pues una muestra de lo que es Mungia. Recuérdanos dónde puede ir la gente a visitar la feria en Mungia. Pues todos los viernes en el Gune de Andramari, en la misma plaza del pueblo, y allí tenemos todo el producto local, de todo tipo, como podréis ver aquí mismo ahora en nuestro puesto. Me encanta cuando el alcalde dice producto, ¿eh? A ver, producto, ¿qué es lo que quiero ver yo? A ver, el producto, ¿qué tenemos por aquí? Cuéntame. A ver. Por aquí tenemos, bueno, el talo típico. En Mungia lo hacemos con el chaquinarto, que es de un maíz específico y autóctono, que es de una mazorca con 8 filas, se le llama así chaquinarto y hecho de una manera especial. Primero se tuesta el grano de maíz y luego se muele. Entonces con esa harina es con la que hacemos el talo. Soy fan total del talo, por cierto, alcalde. No me extraña. Además con esta materia prima, imposible fallar. Y luego pues la alubia de Tolosana de Mungia también, pues que es otro de nuestros productos estrella, que no puede ir sola, tiene que ir aquí pues con toda la chacinería que tenemos aquí a Piedad de la carnicería Morga, Mungia, que nos traen todo este producto que podéis ver que solo con mirar ya, vamos, nos está entrando unas ganas de hincarle el diente. Haznos un repasito rápido, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos chorizos, lomo, costilla, tocino y morcilla, hemos traído. Para elaborar las morcillas y las alubias que están haciendo y para acompañar el talo. Me vete poniéndome una de todo. Que ahora vengo. Pues si quieres, puedes ir probando la morcilla. Mira qué bien. Mira qué bien. Más. Tenemos un poco. Qué maravilla. ¿Y esto? Cebolla. Y aquí, iba a decir cebolla morada de Zaya, pero no es de Munguía. No, es de Munguía. Ya podéis ver que es espectacular, tanto la blanca como la morada. Y también tenemos de la sidrería Echevarría pues una muestra de las manzanas con las que se usa la sidra. Esto es como el que no sabe que la leche viene de la vaca, ¿no sabes? Entonces hay que enseñarle de dónde viene la sidra. Sí, señor. Entonces, y hay que saber remover bien las alubias, alcalde. Sí. Yo, me habéis sacado este pinchito y tengo que ir comiendo, entonces no voy a poder hablar, sí. Pero quiero ver cómo meneas. Pues aquí tenemos a un profesional que es Iñaki Zárraga y él nos enseña estas alubias que tenemos también para que pueda degustar todo el mundo que pasa por aquí. ¿Cuál es el secreto de una buena alubiada? Para empezar, materia prima. Materia prima importante. Y luego, pues, paciencia y buena letra. Bueno, Dani, me has retado a probar un zurito y te he traído a Boga, que son unos productores que también están en Mungia, con un producto muy específico y muy bien elaborado y una maravilla. Entonces, igual que nos explique qué tiene y a tu gusto. Pues esa cerveza de Mungia Boga, a ver, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Pues mira, tenemos nosotros en el catálogo fijo, tenemos una cerveza rubita, Pilsen kilómetro cero, una tostada con 5 maltas, English Brown Ale, una American APA, que es una cerveza lupulada al fin y al cabo, y una negra, una Irish Extra Stout. Estas son las de catálogo fijo, luego vamos sacando también de temporada o ediciones limitadas o cositas más especiales. También tenemos una sin alcohol que recientemente hemos sacado y bueno, pues esto es lo que hacemos. Elaboradas y producidas en Mungia. Sí, eso es. Nosotros intentamos también, pues bueno, en la medida de lo posible con proveedores y productores locales, trabajar con la malta, con el lúpulo y bueno, de eso se trata, ese es un poco nuestro fin, nuestro objetivo, darle a la gente cerveza vasca, pero además un poco con materia prima local. Si te parece la vamos a probar, la sin alcohol, alcalde. Pues la que tú quieras, la que tú quieras. Os voy a sacar, si me permitís, la rubia que tenemos, la Pilsen kilómetro cero, con malta alavesa, y a ver si os gusta. Vamos a probar. Alcalde, seguimos de visita. ¿Dónde nos has traído ahora? Pues ahora hemos venido a Iturbalza, que son una gente que se dedica a producir carne ecológica de distintos tipos. De distintos tipos y alguna muy curiosa, ¿no? Cuéntanos. Bueno, curiosa, ¿te refieres al potro? Carne de potro no es muy habitual, ¿no? No, en estas latitudes no. En Europa sí, es una carne de bastante prestigio, pero en nuestra zona no hay mucha tradición de consumo. Antes sí, pero ahora no hay mucho consumo de carne de potro. ¿Qué tiene de especial?
Bueno, la carne de potro es una carne muy proteica, básicamente, y prácticamente no tiene grasa, tiene un 1 un 2% de grasa. En nuestro caso son potros lechales, que solo consumen leche y hierba, están en los pastos y se sacrifican en torno a 6, 8, 10 meses de edad. Y es un producto muy, muy saludable, de hecho, por recomendación médica nos suele venir bastante gente. Y perfecto para deportistas, además, si es todo proteína. Sí, para deportistas, sobre todo deportistas que sepan cocinar, que eso es lo que hoy no abunda. Seas deportista o seas otra cosa, lo que hay que dedicar a la carne es un poquito de tiempo en la cocina. Seguimos de visita por Munguía, alcalde. Pues hombre, como no puede ser, Munguía somos una marca referente en el tema de la gastronomía y el producto local, y aquí tenemos otra muestra, con Escuola, que tiene pues productos de pato, de oca, de ganso y bueno, delicatessen, de verdad. Oye, cuéntanos, estoy viendo aquí todos los tipos de paté, de ¿qué es? Ahí, a ver, lo que la gente llama paté, se llama paté a todo esto, ¿vale? Pero en realidad el paté se hace con trozos de carne, que serían aquellos dos. Luego hay mousse, que es lo que más se vende habitualmente, y el de más calidad, que es el blog, que es hígado puro. ¿Vale? Hígado puro, en este caso, estas de pato, estas de oca y con un poco de trufa negra y armagnac. Formatos que fabricamos, formato para tienda o para particulares, y formato hostelería en tamaños más grandes. Luego tenemos muslos y alas, lo mismo, los dos formatos habituales, y luego algunos lotes que hemos preparado de varios productos y tal, para que la gente pues pruebe un poco de distintas cosas a la vez, ¿vale? Y luego ya tenemos también el micuí y el jamón de pato que fabricamos, que curamos también en fábrica. ¿Todo en Munguía? Todo fabricado en Munguía, sí. Eso es. ¿Cuál es el producto estrella? Bueno, aparte del micuí, ¿no? Si no, que sería micuí, sería cualquiera de los dos bloques, o el de pato o el de oca. ¿Cómo se diferencia entre el pato y la oca? A ver, hay que tener mucho paladar, ¿vale? Pero el pato generalmente es más graso, es más potente sabor, sabe más a hígado, la oca en cambio es más suave. La oca nosotros, por ejemplo, le ponemos un poco de trufa negra y armagnac precisamente para que la gente que sabe el hígado no le gusta quede más disimulado por un lado y segundo que el sabor dure más tiempo en la boca. Pues ahora hemos venido donde Aitor, que nos va a demostrar y nos está demostrando ese producto, esa materia prima que veíamos al principio, el talo, con esa harina. Pues aquí este es un maestro y una persona además con mucho cuidado, no solo con el talo, sino con todo el producto que saca siempre. Aitor, ¿cómo se hace un buen talo? A ver. Bueno, ya os ha dicho Aguer, si esto tampoco tiene mucho misterio, al final siendo la materia prima buena, al final el talo se hace muy bien, ¿no? Nada, harina de maíz tostada, agua y sal, no tiene mucho más. ¿Cantidades? Buah, cantidades esto no tiene, al final tú lo que tienes que hacer es, según cómo esté tostada, que tenga más o menos humedad, pues nada, hasta que hidrate bien la harina y luego ya, ¿no ves? Hasta los talos se inflan, ¿eh? ¿Las palmas cómo se te quedan después de horas y horas aquí? Bueno, hoy será un día tranquilito, pero nos preparamos. Qué ricasco.